Yo voy a estar aquí, tengo una silla detrás por si las piernas me traicionan. Seguimos, tenemos ahora una mesa en la que le hemos pedido a Paula que se mantenga en la mesa, aunque ella no va a hacer esta primera parte introductoria porque ya ha tenido su parte anterior, pero para que el diálogo pueda seguir fluido entre las personas que están aquí. Desde el fondo de mi izquierda, a vuestra derecha, está Alberto Casado Valera. Alberto es licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid y es experto en Derecho de Extranjería y Asilo, en concreto por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha pasado desde la etapa universitaria por distintos activismos y por el trabajo de los análisis socioeconómicos. Ya en 1997 participaba en Amnistía Internacional, probablemente antes de que algunas de vosotras nacierais. Se incorpora a Ayuda en Acción hace ya también 24 años, si no me equivoco, y no cuento demasiado mal, y ha sido director de campañas de sensibilización y captación, y actualmente es el director de Advocacy, de incidencia política, entiendo, impulsando el trabajo pues, de incidencia precisamente de Ayuda en Acción y de educación para la ciudadanía global. Siguiendo en esta dinámica de tener una mesa intergeneracional que provienen desde el punto de Madrid, desde el punto del ámbito rural, nos acompaña también David Cumbres da Cruz, que es licenciado en Historia del Arte y en Evaluación y Gestión del Patrimonio. Está involucrado también en los movimientos por la defensa de la ciudadanía global y de la educación para la ciudadanía global. En concreto, además, creó Rurex, que es de lo que nos va a hablar, una asociación de desarrollo rural desde aquí, y en concreto del proyecto Me Toca la Fibra. ¿De acuerdo? Forma parte de su organización dentro de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Extremadura también. Y bueno, a Paula la conocéis y me he saltado, porque lo tengo aquí, Alejandro Quecedo del Val. Alejandro ha comenzado su andadura como activista ecosocial directamente, presidiendo la Junta Juvenil de SEO BirdLife en 2017. No, tiene una trayectoria también previa. Tiene 21 años, 21 si no me equivoco, bien, por eso no viene aquí, pero eso me acuerdo de ayer. Estudia en concreto ahora mismo Humanidades Políticas y Sociología en la Universidad de Sciences Po en Francia, aunque el año que viene te vas a Colombia, si no me equivoco, y va a seguir sus estudios allí. Ya ha publicado más libros que yo. Eso me ha quedado marcado, porque yo me dedico a eso encima. Y además hace novela también, entre otras cosas. Es impresionante, ¿no? Bueno, ha participado en distintas organizaciones y movimientos climáticos, también Fridays for Future y la Declaración Mundial de Juventud y Acción Climática ha participado en su elaboración y actualmente coordina la Red Mundial de Jóvenes por Acción Climática de la UNESCO, ¿de acuerdo? La Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, con sede en París. Ya sabéis quiénes tenemos aquí, como veis. Bueno, por cierto, es de la provincia de Burgos también, ¿no? Tenemos una representación territorial, generacional, de trayectorias, de activismos especializados, de activismos más transversales, más amplios y desde distintos puntos de la península que nos complementan, de manera que tenéis, como dijimos ayer y como hemos estado siguiendo más o menos, un máximo de 10 minutos para que hagáis una primera exposición general de lo que os parezca oportuno en relación con el tema y después haremos que el diálogo sea lo más fluido posible, tanto de las personas que estáis aquí como de las que están allí. Y si estáis como habéis empezado, pues yo hablaré muy poquito. ¿De acuerdo? Así que me da igual si alguien quiere empezar. Empezamos directamente por Alberto. Tienes 10 minutos, Alberto. Bueno, a ver, sí, mi nombre es Alberto, yo pertenezco a Ayuda en Acción. Decía un grupo de música muy boomer, Siniestro Total, que tenía una canción que era quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y a mí me gustaría contar un poco eso primero, ¿no? Una primera parte. ¿Qué es Ayuda en Acción y cómo trabajamos? Ayuda en Acción es una organización de desarrollo, llevamos trabajando ya hace más de 40 años en 21 países. Hacemos cooperación, hacemos ayuda humanitaria y hacemos educación para la ciudadanía global. También es importante, creo, el decir cómo nos financiamos. A mí me gusta preguntar siempre cómo se financia la gente, porque eso también quiere y significa mucho, ¿no? Nosotros nos financiamos con un 50% de fondos privados, gracias a socios y socias, y el resto con fondos públicos de distintas agencias, ¿no? Pues, por ejemplo, con la Junta de Extremadura, con la Agencia de Cooperación Extremeña de Cooperación Internacional, a la que desde aquí agradezco toda la inversión que han hecho en cooperación y en desarrollo y espero que sigan haciéndola. Y trabajamos en temáticas que
que no tienen directamente que ver con el cambio climático, pero el cambio climático está en todas ellas, ¿no? Una de las temáticas que trabajamos bastante, y también por ahí está nuestro enfoque de jóvenes, es en la transición de la educación al empleo, la empleabilidad, ¿no? El cómo ayudamos, digamos, como una organización que somos expertos en crear muchos lazos, ¿no? Cómo ayudamos a esos jóvenes, ¿no? a transitar desde la educación, o sea, una educación de calidad hacia unos empleos decentes y de calidad. También trabajamos en movilidad humana forzada y en conseguir o en intentar que las comunidades donde trabajamos sean más resilientes y tengan unos medios de vida y unas posibilidades de arraigo que obliguen a la gente a que la primera decisión que tomen en su vida por lo menos no sea la de emigrar, ¿no? Que por lo menos si migran sea porque quieren, no porque les expulsan del territorio por muchas causas, ¿no? Con los jóvenes, nosotros, como comentaba, nosotros siempre hemos trabajado con jóvenes, ¿no? Y lo que estamos aprendiendo ahora, y digo que estamos aprendiendo ahora a hacer, es a trabajar con los jóvenes con menos condescendencia. O sea, siempre, y reconozco, ¿no?, que años atrás íbamos como con proyectos hechos por adultos a trabajar con jóvenes. Y entonces los jóvenes, pues generalmente los proyectos que hacen sus padres, pues a veces les gustan y otras veces no tanto, ¿no? Y entonces trabajábamos así. Y ahora estamos intentando aprender, estamos aprendiendo a trabajar con jóvenes, ¿no? Y eso significa tenerlos junto a nosotros en todo el proceso, ¿no? Cuando diseñamos los proyectos, cuando los desarrollamos y cuando los evaluamos también, ¿no? Y no es fácil, porque nuestra organización, pues yo ya he pasado los 50 largos y el equipo directivo no está... Bueno, yo soy de los más viejos, o sea, que no os asustéis, hay gente más joven en el equipo directivo. Pero vamos, quiero decir que los que toman las decisiones no son jóvenes, son adultos jóvenes, como lo queráis ver, ¿no? Y ahí también tenemos que aprender, ¿no?, cómo dentro de las propias estructuras vamos incorporando, digamos, a gente más joven también para tener, y no por tener una cuota joven, que creo que eso también es un peligro, ¿no?, es traer a un joven para que hable de juventud. No, un joven puede hablar de pensiones también, ¿por qué no?, ¿no? O de lo que quieran, ¿no? Y entonces ahí estamos con nuestros pequeños esfuerzos y creo y confío en que aprenderemos con el paso del tiempo. Espero que no mucho. Y por ahí enlazo con un proyecto que tiene que ver con juventud y cambio climático, que se llama One Planet for All. One Planet for All es un proyecto financiado por la Comisión Europea que desarrollamos desde hace 3 años en 12 países de la Unión Europea, 14 organizaciones. En España somos Ayuda en Acción la que lo desarrollamos. Y en ese proyecto, en la parte española, que es la que nosotros hacemos, lo que incorporamos desde el inicio es un consejo de jóvenes, ¿no? Desgraciadamente no ha podido venir ninguno del consejo a estas sesiones porque tenían mejores planes, no lo entiendo, pero tenían... y entonces ese consejo asesor nos ha estado, digamos, acompañando a la hora de diseñar algunas actividades, a la hora de ejecutarlas y en los últimos años, sobre todo, a la hora de mejorar algunas acciones, ¿no? De las actividades que hemos hecho, son actividades realmente para nosotros no tan clásicas, para Ayuda en Acción, pero de las que más satisfechos estamos son aquellas, hemos hecho una liga de debate cooperativo, que hemos trabajado con más de 4.000 jóvenes de todo el Estado. Y es una liga de debate en la que hemos trabajado, eso sí, con un público cautivo, porque luego uno de los retos, hablaré también de los retos que una organización como la nuestra tiene para trabajar con jóvenes, con un grupo cautivo con centros educativos, ¿no? Para nosotros es más sencillo trabajar con centros educativos porque, bueno, los jóvenes están ahí prisioneros, ¿no? Durante el tiempo que están estudiando, están ahí y tienen que hacerlo, etcétera, ¿no?
Y entonces, en esa liga de debate cooperativo, sí hemos aprendido que con la información y haciéndolo de manera, digamos, bueno, con expertos, no nosotros, también con una organización experta en eso, el escuchar y el reflexionar y el ver que efectivamente lo que antes se comentaba, no todos los jóvenes están igual de sensibilizados. Creo que todos vivimos en nuestro algoritmo y nuestro algoritmo pues será el que sea, pero el que está aquí es un algoritmo muy privilegiado, con mucha formación, con unos intereses muy definidos, y no todo el mundo ni todos los jóvenes son así. En este proyecto también hacíamos hace muy poco una investigación con la Universidad de Alicante, con estudiantes de la Universidad de la Comunidad Valenciana, que estaban interesados en el cambio climático, interesados, o sea, ni siquiera era una muestra aleatoria, y había más de un 10% de estudiantes de la Comunidad Valenciana que esto del cambio climático como que, bueno, sí, pero no es para tanto. O sea, que también, y era gente interesada en la historia, ¿no? O sea, te decían los propios jóvenes que habían participado en la investigación que claro, que en sus círculos fuera de tal, pues efectivamente había gente que no hablaba porque era la friki del grupo, porque en fin, porque tal, o sea, que también es algo que hay que seguir haciendo. Y nosotros eso es una de las cosas que hacemos, una de las herramientas que hacemos es tratar de sensibilizar y de concienciar a jóvenes, ¿no?, sobre la temática. Luego, no somos una organización activista en el sentido que nosotros no tenemos jóvenes activistas, sino nosotros lo que potenciamos son herramientas para animar a los jóvenes a que luego tomen las decisiones y se vayan con Fridays for Future, con Greenpeace o con la organización de su pueblo o con quien sea, ¿no? Porque nosotros ahí no tenemos esa expertise, ni tampoco queremos tenerla. Creo que nosotros somos mejores en ese primer paso de dar ciertas herramientas de sensibilización, de activismo también, para que los jóvenes, digamos, inicien ese paso. Creo que ya me queda muy poco, ¿no?, de tiempo, y voy a terminar con algo que me ha surgido, que no lo tenía pensado, pero me ha surgido y es una pregunta que lanzo para después, ¿no? Con una de las cosas que ha comentado, no que ha comentado Paula, pero que yo he percibido de lo que ha dicho Paula, que probablemente esté equivocado. Pero yo tengo, como comentaba antes Enrique, mi doble vida es la incidencia política. Yo todos los días me reúno con parlamentarios y parlamentarias para hablar de cooperación. Y yo, en la política el tamaño importa. Y los grupos políticos, los partidos políticos, están muy atentos a cuál es el sentir de las personas. Y si hay suficiente personas reclamando algo, los partidos políticos actúan. Luego el cómo actúen y desde con qué valores actúen y tal, eso ya es diferente. Pero eso es importante. Y me preocupa cierta desafección de la juventud hacia la política. Creo que lo que mueven los grandes avances vienen a través de las políticas públicas, pero las políticas públicas necesitan a gente que les haga sentir a los políticos que hay preocupaciones importantes. Y entonces ahí los jóvenes, los que votáis, tenéis mucho que decir en esa parte. Y bueno, lo dejo ahí, ¿no? Pues nada, como decía, yo soy David, soy miembro de la Asociación Desarrollo Rures, que es una entidad muy pequeñita, de aquí de Extremadura, o sea, sin ánimo de lucro, formada en 2013, llevamos ya 10 años, este año cumplimos los 10 años de supervivencia y, o sea, nosotros somos un claro reflejo de esa parte de se puede trabajar desde esas periferias y hacer esas conexiones con el resto del mundo, ¿no? Nosotros hicimos esa apuesta firme cada uno de nosotros porque todos veníamos del ámbito rural, los que montamos la organización y salimos fuera de nuestros núcleos porque, claro, está claro que para formarnos no teníamos las universidades cercanas y nos fuéramos fuera. A partir de ahí sí teníamos el convencimiento de regreso, ¿no? De regreso desde una parte, pues,
no tanto activista, sino de decir, o sea, de intentar mostrar esa ruptura de barreras entre bueno, todos los núcleos urbanos y todas esas beneficios o todos esos privilegios que tienen, o sea, que se focalizan en los centros urbanos y no tanto en los rurales, que es la periferia, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros empezamos a trabajar en diversas líneas de trabajo en torno a, bueno, pues a cooperación internacional para el desarrollo, a desarrollo rural y también, bueno, pues a empoderamiento, a participación social, en ejes siempre atendiendo a fomentar el desarrollo sostenible de esos entornos rurales, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues nos vimos en unas tesituras de que teníamos una conexión, o sea, podíamos tener esas conexiones con esa parte del resto del mundo, como digo, con gente que está haciendo cosas similares en otros entornos rurales como los nuestros, pues en lugares como El Salvador o incluso, bueno, conectándonos con grandes núcleos, con compañeras que trabajamos, o sea, que nos conectamos en proyectos desde Londres hasta Berlín, ¿vale? Eso parecía insólito en una localidad que, bueno, está la Serena, la provincia de Badajoz, incluso para toda la población que estaba allí. Y sobre todo, fuera de lo insólito de que es de que 5 personas se reúnan e intenten generar esa conciencia o bien fomentar esa conciencia social que teníamos, él también bueno, por una parte, ver como una alternativa de trabajo y de asentamiento en el territorio gracias a, bueno, pues a esa parte no tanto activista, porque es verdad que ninguna de nosotras fomenta el activismo, sino pues bueno, de sensibilización, o sea, de trabajo en torno a sensibilización y a facilitar información sobre problemáticas y situaciones que se están dando en el resto del planeta, ¿no? Ahí conecto con el proyecto Me Toca la Fibra, que es un proyecto con el que trabajamos desde hace tiempo con la agencia. Bueno, llevamos desde el 2016 trabajando en torno a la sostenibilidad, pero vinculada al tema de moda, el consumo y producción de moda. Y con el proyecto Me Toca la Fibra, que bueno, está apoyado por... Bueno, podemos ver si... Cojo el ratón. Vale. Bueno, como os decía, esta es la web que tenemos montada del proyecto. El proyecto no deja de ser, bueno, eso es, lo que hacemos es fomentar el consumo y la producción, una producción de moda más sostenible, pero siempre con la óptica de las consecuencias que tiene el consumo actual y la situación de producción actual en países de producción, ¿no? Sabemos que, bueno, no sé, yo entiendo que todas y todos sabéis dónde se produce nuestra ropa, ¿no? Me imagino que sí. ¿Nunca os habéis preguntado de dónde aparece nuestra ropa? Bueno, pues sí, del armario, exactamente. Bueno, pues justo, o sea, sí que tenemos uno de los, o sea, haciendo el guiño al armario, tenemos una de las campañas que hicimos que era una campaña sobre tu armario. Y era, pues eso, identificar qué armario eliges y qué armario, o sea, que no todo, o sea, lo que tienes en tu armario, digamos que dice mucho de ti y además que tiene o sea, nosotros lo decimos que es un acto político, ¿no? O sea, toda esa parte de tu compra, de tu información y todas las consecuencias de cómo, o sea, qué vestimos, o sea, es todo un acto político que tenemos que tener en cuenta. Con este proyecto, lo que por una parte trabajamos en torno a la concienciación y a la sensibilización, en torno a la concienciación y sensibilización hacia, como os decía, el consumo y la producción de moda sostenible y mostrando una alternativa hacia otros modelos de consumo y de producción, con la ciudadanía y con el sector más joven, que también, bueno, trabajamos con ese sector cautivo que está en los centros educativos. Pero bueno, también nosotros trabajamos, o sea, no me gusta tanto mostrarlo así como cautivo,
porque nosotros al final trabajamos en centros rurales y casi que lo que somos, o sea, trabajamos con ellos para que aperturen esos centros, para que pueda entrar no solo el equipo docente, sino que el resto de entidades, o sea, que trabajamos en el territorio o incluso personas que son representativas de la comunidad o de la localidad puedan acceder para, en el caso de nosotras, pues para hablar sobre situaciones problemáticas de consumo, líneas en torno a cómo manifestarse o cómo participar. Y ahí, o sea, lo que hemos trabajado en torno a como proyectos de comunidades. Nosotros lo llamamos las comunidades low fashion, ¿no? Ahí configuramos, o sea, una serie de actores y actrices que no solo entran ellos como parte, sino que introducimimos agentes como profesionales, o sea, agentes profesionales, ¿no? Que son diseñadores y diseñadores de moda o futuros diseñadores que están trabajando en torno a una producción de moda, pero desde una perspectiva más ética y coherente. Todo esto, o sea, todo este tramado en torno a la moda, como os decía, trabajamos en torno a la sensibilización, pero también trabajamos con el sector productivo porque nos parece interesante y nos parece fundamental el que, también ellos tengan la conciencia del tránsito hacia ese otro modelo en el que se tenga que producir de manera más sostenible, ¿no? Atendiendo, pues, desde un ecodiseño hasta el impacto de residuos que va a provocar, o sea, que provoca esa prenda o esa producción. A partir de ahí, pues nosotros, o sea, es todo lo que configuramos y quería poneros un vídeo de la campaña. Estamos en los nuevos años 20, la era de la información, y seguimos sin tener ni idea de dónde viene la ropa que nos ponemos, qué implica vestirse o qué conlleva ir a la moda. He estado leyendo, ¿sabes? Y no es calor, no pabollos. Te has vuelto a comprar otra vez esa camiseta de 3 euros, la misma que hace 3 meses. Es la 4ª vez y aún no sabes de dónde viene. Y eso me está tocando la fibra. Que dejo tu camiseta con mensaje robado de la cultura pop. 1 de cada 10 niñas y niños en todo el mundo está sometido a trabajos de explotación infantil. En la India trabajan 72 horas a la semana por 0,88 euros al día. 3 millones realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud y seguridad. Fuck you, fashion. Bueno, pues esto es una campaña que sacamos, o sea, son 8 vídeos en los que se trata un montón de temáticas, o sea, se trata la temática desde una óptica de, pues eso, de Fuck Your Fashion hasta que soy lo que he visto, ¿no? Dando esa alternativa y mostrando esto. Lo hacemos así, o sea, esto lo hemos trabajado con gente joven, siempre porque atendemos, yo me considero joven, pero mis compañeras son más jóvenes, que tienen 22, 25, y, o sea, sí que los lenguajes, o sea, el lenguaje es totalmente diferente a lo mejor a la perspectiva que nosotros tenemos, ¿no? Aquí trabajamos eso, intentando llevar ese lenguaje a la parte, o sea, donde podemos hacer incidencia, una incidencia real, con, pues eso, con una estética y unos mensajes que lleguen, ¿no? Porque entendemos que muchas de las cosas que aquí se manifiestan, o sea, parece muy guay, un vídeo muy chulo, pero que no recabamos en lo que directamente, o sea, nuestra ropa está produciendo, ¿no? Yo aquí lo voy a dejar, si queréis después, o sea, esto da mucho que hablar, o sea, que después podemos... Y cumplo el tiempo perfecto. Vale, bueno, vale, aquí la tenemos. Mira, la control antes aquí. Perfecto, genial. Bueno, pues hola a todos y muchas gracias por estar aquí, eso es lo primero. Aviso para navegantes, soy de Burgos, me embalo mucho, si empiezo a hablar muy rápido, levantáis la manita y intento bajar las revoluciones por minuto. Bueno, como podéis ver, yo vengo hoy en representación de Sober Life, somos la ONG de ecología más antigua que hay en España, pero no he venido a hablar de mi ONG porque creo que cuando vamos a hablar después de soluciones, ahí podremos hablar mucho más de esto. Yo me gustaría hablar de una historia distinta, ¿no? Una historia que tiene muchos puntos en común con la historia que ha contado Paula, pero que creo que tenemos que ir un poco más allá. Porque me parece que siempre que hablamos de crisis climática, y es cierto, estamos viviendo una crisis climática, somos parte del problema.
porque no estamos hablando de la realidad, que es una crisis más profunda, una crisis ecosocial. Y para hablar de esta historia, Paula se ha marchado hasta los años 80, con ese famoso informe de Exxon, y llegaremos a los años 80, pero nosotros vamos a empezar un poco más atrás, vamos a empezar con el origen de la humanidad. Lo que tenéis aquí son las primeras pinturas rupestres que hay registradas de la historia de la humanidad. Es la cueva de Chauvet. Estamos hablando de casi millones de años, más de 800.000 años. Es la primera vez en la que el ser humano se le ocurre la brillante idea de dejar algo permanente, algo que traslade más allá de su vida biológica, algo que trascienda. En este caso, pinturas de la naturaleza. Como veis, son pinturas prácticamente religiosas. Hay una conexión que va mucho más allá del arte. Es una conexión casi de deificar la naturaleza. Pero en la historia del hombre hemos pasado de deificar la naturaleza, como en las cuevas de Chauvet, a... ¿pasamos aquí? No. ¿Aquí? Sí. A esto de aquí. Hemos pasado a un antropoceno, a una crisis ecológica sin precedentes donde la naturaleza no tiene espacio más allá de la historia humana. ¿En cuánto tiempo hemos llegado a esto? Es una pregunta que me gustaría lanzaros. Si cogemos la era geológica de la Tierra, es decir, desde la creación de la Tierra hasta hoy en día, hasta 2023, y lo comprimimos en un reloj de 24 horas, ¿cuánto tiempo creéis que llevamos los humanos dando vueltas por este planeta? ¿Un minuto? Hemos escuchado por ahí un minuto. ¿Alguna apuesta más? ¿No? ¿3 minutos? Bueno, pues no van tan encaminadas. Si nosotros cogemos el momento en el que aparece la vida en la Tierra hasta el momento en el que aparecen los humanos y lo comprimimos en un reloj de 24 horas, los humanos aparecemos en 23 horas, 59 minutos, 57 segundos. Es decir, llevamos 3 segundos en este planeta. ¿Y qué hemos hecho en estos 3 segundos? Bueno, pues hemos pasado de esto a esto de aquí. Pero, de alguna forma, había una transición mucho más brutal en estos 3 segundos, ¿no? ¿Cuáles han sido los vectores en los cuales hemos podido transformar todo el planeta? ¿Y cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos? Por una parte, obviamente, cambio climático, es de lo que ya ha hablado Paula, yo no voy a profundizar mucho más, pero simplemente deciros que el cambio climático es algo tan urgente porque, sobre todo, es un acelerador y un vector de las otras crisis ecológicas que estamos viendo, ¿vale? Y más allá, para ilustrar un poco con el tema de números, cuando hablamos de 2 grados de aumento y el cambio climático ya está aquí, ¿qué implica todo esto? Bueno, vamos a ver que implican muchas cosas a nivel ecológico, pero que ya de entrada, para nivel humano, en 2009 ya sabíamos los informes que el cambio climático en 2009 estaba causando ya más de 300.000 muertos, 325 millones de personas seriamente afectadas y una pérdida económica de 125 millones de dólares en 2009. Desde entonces estas cifras no han hecho sino que empeorar. Parte del cambio climático, pero como ya lo ha hablado Paula, vamos a pasar por las otras grandes crisis que tenemos en el planeta. Y estas son las principales y de las cuales hablamos menos, y es la pérdida de la biodiversidad. Estamos hablando, según los científicos, de la 6ª extinción masiva de especies. Y diréis, wow, extinción masiva, suena muy grande, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Solo ha habido 6 en toda la historia del planeta, en esas 24 horas. La última, la 5ª, ¿alguien sabe cuándo fue? La 5ª extinción masiva fue la de los dinosaurios. Cuando llega un meteorito y ¡paf! Desaparece más del 75% de la vida de la Tierra. ¿Por qué estamos equiparando lo que están haciendo los humanos con una extinción masiva, ¿no? Como la del meteorito? Bueno, pues porque aunque os cueste creerlo, realmente estamos siendo peor que ese meteorito, en ciertos sentidos. Un par de datos. A día de hoy tenemos más de 1 millón de especies que se encuentran amenazadas, es decir, 1 sobre 8. Pero es que, y es aquí el dato que creo que lo ilustra mejor, según un estudio de la Universidad Danesa de Aarhus, estamos hablando de que cada día desaparecen, se extinguen 150 especies a nivel mundial. Dejo que caiga el dato, 150 especies se extinguen. Es decir, por mucho que estemos viendo Jurassic Park, no somos capaces todavía de tener especies que se hayan extinguido, es decir, que han desaparecido completamente de la Tierra, especies que nunca más vamos a recuperar, especies que han desaparecido para siempre. 150 cada día. Esto es un ritmo de desaparición que va 1000 veces por encima al ritmo natural. Y ya no solamente estamos hablando de que desaparezcan especies, sino que estamos haciendo desaparecer el volumen de las especies. En España, desde el año 1970, y según un informe de WWF, en 50 años nos hemos cargado a más del 75% de la población de vertebrados salvajes. Es decir, realmente la biodiversidad está desapareciendo a tal ritmo que si hoy en día desapareciésemos, imaginaos que después de esta charla, porque es muy importante lo que vamos a hablar, desaparece el ser humano, a la biodiversidad la llevaría entre 5 y 7 millones de años recuperar los niveles que tenía antes de la aparición del ser humano, es decir, antes de esos 3 segundos en el reloj biológico de la Tierra.
¿Por qué es tan importante la biodiversidad? Ya no es una cuestión ética de qué hacemos nosotros como especie cargándonos 150 especies al día. Ya no es una cuestión de vamos a conservar al lince ibérico, que mirad de qué cuco es, qué bonito es. Es una cuestión de supervivencia. Todas las culturas, hasta ahora quizás con la globalización y el mundo digital, pero todas las culturas se han basado siempre en su relación con el medio ambiente, en su relación con el entorno que les rodeaba. Y todas las sociedades se basan en ello porque dependemos de la naturaleza para comer. Es así de simple. La biodiversidad es lo que da estabilidad a la naturaleza. Sin biodiversidad no hay estabilidad ni climática, ni ecológica, ni social. En el momento que tenemos un cambio climático de 2 grados y no tenemos la resiliencia que nos da la biodiversidad, en ese momento colapsa el ecosistema y con él colapsarán las sociedades humanas. La biodiversidad es realmente la primera barrera para la protección de nuestras sociedades y para la justicia social. Bueno, está en una diapositiva para hablar de los puntos de inflexión que había comentado Paula, y gracias porque me estoy quedando sin tiempo, así que me la voy a volver a saltar. Simplemente lo que había comentado, estos puntos, si los activamos, no hay vuelta atrás. Tenemos 9 de los 15 ya activados según la revista Nature, y según algunos informes tenemos incluso más, así que hay que darse prisa, estamos en una emergencia. Otros problemas por los que me gusta también hablar de crisis ecosocial y no únicamente de cambio climático, por ejemplo, contaminación. Obviamente, emisiones de CO2 están ligadas con el cambio climático, pero no únicamente. Y lo que estamos viendo es que la contaminación también tiene un impacto brutal a nivel ecológico, pero a nivel humano también. 7 millones de personas mueren cada año por causa de contaminación. Ya no cambio climático, es decir, las que teníamos antes hay que sumarlas. 7 millones de personas únicamente por contaminación. Y como estoy quedando sin tiempo no puedo dar más datos, pero veis aquí muchísimas historias, ¿no? Como en 2050 probablemente ahí va a haber más plásticos que peces en el mar. Y luego lo podemos comentar en la ronda de preguntas. ¿Puedo robar 2 minutos de aquí y luego no hablar 2 minutos? Venga, estamos generosos, gracias. Finalmente, ¿por qué crisis ecosocial y no únicamente crisis ecológica? Bueno, porque aunque lo que hayamos visto hasta ahora son problemas todos ellos ecológicos, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación, estaréis de acuerdo conmigo en que aunque sean problemas naturales, son más bien poco naturales. Es decir, todos son antropogénicos. Todos han empezado en esos 3 segundos que nos hemos quedado dando vueltas por la Tierra, en esos 3 segundos en los que el ser humano ha generado esta crisis ecológica. Primero, por eso hay que llamarla ecosocial, ¿no? Porque también tenemos esa parte antropogénica y, de hecho, estos 3 segundos los científicos los llaman el antropoceno, porque es una era en la que el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica. Hemos destruido y cambiado tanto la naturaleza que hemos sido capaces de traer a la Tierra a una nueva época geológica. Ahora bien, tampoco es justo del todo llamarlo antropoceno, porque aunque sea una crisis generada por la especie humana, no ha sido generada por todos los humanos. Como bien ha hablado Paula, hay que hablar de interseccionalidad, tenemos que hablar del sistema capitalista, tenemos que hablar del patriarcado, tenemos que hablar del colonialismo, etcétera, etcétera. No profundizo más porque Paula ya ha profundizado, afortunadamente, pero también hay que hablar del impacto social, porque muchas veces cuando hablamos de cambio climático o tenemos esta idea de que va a caer un meteorito y toda la humanidad se va a extinguir, o tenemos esta idea de que, bueno, 2 grados más, estamos ahora a 38, podremos sobrevivir a 40, ¿no? Pero lo cierto es que ya en 2010 la crisis ecológica causó la muerte de 5 millones de personas. Es decir, ya tenemos muchas personas que están sufriendo y que, bueno, otros problemas como que en 2050 tendremos probablemente más de 50 millones de refugiados climáticos, es decir, más de lo que vimos, por ejemplo, en eventos como la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está la salida? La salida a todo esto tiene que ser también social, tienen que ser transformaciones sociales, no hay más vuelta de hoja. Y es una salida que es necesaria porque hay oportunidades, hay soluciones y creo que eso es el principal punto que tenemos que hablar en esta mesa redonda, pero todas ellas pasan por nuestras acciones sociales. No vale simplemente con desaparecer. Hemos visto ese dato, ¿no? Entre 5 y 7 millones de años si los humanos desaparecemos para que la naturaleza recuperase los niveles prehumanos. Hay que hacer algo y tenemos que hacer acción positiva. Todo esto se resume en este informe del Foro Económico Mundial, que a mí cuando yo hablo todo el mundo me tacha de, ¿cómo dicen?, de catastrofista, que el mundo se va a acabar, etcétera. Bueno, esto os lo pongo porque no lo digo yo, sino el Foro Económico Mundial. Es un informe que publican cada año, súper interesante, os lo recomiendo muchísimo, y sobre todo la parte final que pone esta infografía, porque el informe es un coñazo de leer, pero esencialmente ese informe de los riesgos a los que se enfrenta el planeta. Cuanto más a la derecha, más probable es que ese riesgo se dé. Cuanto más alto, más impacto tiene. Este es el informe de 2019. ¿Y por qué os pongo el de 2019? Porque fue la primera vez en la cual el Foro Económico Mundial se dio cuenta que el fracasar a la hora de la acción climática, que veis que es este puntito de aquí arriba a la derecha, no solamente es el segundo problema más probable por detrás de eventos climáticos extremos que ya los estamos viviendo y cerca de la pérdida de biodiversidad o de los desastres naturales, que por cierto, si os fijáis, son todo, lo verde, son todo problemas medioambientales que están como los más probables, sino que el fracasar a la hora de hacer la acción climática se considera que es más destructivo que este otro problema súper poco probable que tenemos a la izquierda, que es el uso de armas de destrucción masiva. Es decir, apocalipsis nuclear.
Y aquí tenéis al Foro Económico Mundial diciendo que si no hacemos nada con el clima, pues que estamos bastante más jodidos que en videojuegos como el Fallout o películas de apocalipsis nuclear. Bien, para mí todo esto se resume en esta frase de Walter Benjamin, filósofo interesantísimo para quienes no lo conocéis, que dice: la autoalineación del individuo ha llegado a tal punto que nos permite a toda una sociedad observar la destrucción con un placer estético. Porque los datos que os he dado yo no son extraordinarios, los conocemos desde hace mucho tiempo, hay muchísima gente que lo conocemos, sabemos perfectamente cuál es la realidad. Lo que realmente nos falta es el coraje, lo que realmente nos falta es las estructuras sociales, lo que realmente nos falta es la audacia para actuar en reacción a todo esto, porque, insisto, tenemos las soluciones y tenemos las posibilidades. Y esto va muy ligado con la pregunta que teníamos por aquí, ¿no? De, bueno, si lo sabemos, ¿por qué no hacemos nada? Y como me quedan 20 segundos, no voy a profundizar, pero lo podemos recuperar más tarde. Y bueno, simplemente esta era la organización a la que pertenezco, Soberlife. Somos la única organización que tenemos una junta directiva infantil y juvenil, porque ante todo esto, en vez de proponer acciones paternalistas de vamos a integrar a los jóvenes en voluntariados o en cursos o les vamos a llevar de viaje, lo que nosotros proponemos es que los jóvenes se autoorganicen para poder generar distintas estrategias. Luego podemos hablar de distintos ejemplos que damos. Nosotros no somos, por ejemplo, como Juventud por el Clima, otras organizaciones que aspiran a generar grandes movimientos sociales, porque al final somos una ONG, pero lo que sí que aspiramos es a catalizar estos movimientos en acciones científicas, en acciones transformativas, es decir, capitalizar en los movimientos sociales para generar transformaciones. En eso sí que es una de nuestras principales labores. Y ya termino, porque voy sin tiempo, con esta frase que es una de mis favoritas y que realmente creo que sintetiza muy bien el momento en el que nos encontramos. Es el escritor de ciencia ficción de Kim Stanley Robinson y dice así: cada momento es extraño, lo notas cuando miras a tu alrededor. Ahora es más extraño que nunca. Volamos hacia adelante con una velocidad vertiginosa. La historia se acelera. Tanto la catástrofe como la utopía son posibles a partir de ahora, mientras que la zona intermedia es cada vez menos probable. Es una decisión difícil y la estamos tomando ahora con todo aquello que hacemos y con lo que no hacemos. Somos los primitivos de una civilización desconocida. Así que si bien todo este mundo en el que hemos crecido se está acabando, tenemos todo un mundo por construir. Gracias. Perfecto. Lo has hecho perfecto con el tiempo. Solo con el mismo defecto que tengo yo, de hablar tan rápido que si hubiera extranjeros no te entienden, ¿no? Pero que los hay. Luego hacemos la slow version. Sabéis que tenemos este precalentamiento de preguntas en el que al principio os costaba, tengo la sensación de que hoy os cuesta menos, después tenemos el café para que sigáis reflexionando, que vamos a dialogar, preguntar y cuestionar, y después del café tendremos todo un rato para que exista ese diálogo fluido. Yo tengo muchas cosas, ya lo he dicho, pero el protagonismo es vuestro. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión? Vale, a David, ¿no? Que hablábamos ayer o antes de ayer con la abogada que vino de Sevilla, ¿no? Le decíamos que vivíamos en Almoral, que éramos gente que trabajábamos en un entorno rural, en un pueblo, y ella comentaba que eso es una forma de resistencia, ¿no? O sea, antiguamente vivir en el pueblo era normal, ahora es una forma de lucha y de resistencia. De aquí a 10 años, ¿qué será? ¿Una locura o...? Pues adelante. Os animo mucho, lo has hecho antes el mejor de todos con el tema del tiempo, pero que cuando deis respuestas os ajustéis a que sean sencillas para que sea más fluida. Pero vamos, a ti no te lo tenía que decir, pero perdón. Dale. Pues yo espero que no sea una locura. Espero que, bueno, que al final entendamos que el modelo se debe cambiar y que esa parte de resistencia que sea algo habitual, que directamente sea otro ámbito más, o como eso, produciendo nuestros propios ecosistemas rurales. Sí que es verdad que ahora se pone mucho el foco en la España vaciada, en lo rural, como una alternativa o como algo idílico y romántico en el que irse. O sea, no es tan idílico ni es tan romántico y es bastante duro, pero que sí que se puede vivir. Y de hecho, o sea, unos pueblos muertos es un país muerto. Porque realmente, o sea, las ciudades no son lugares, son lugares hostiles donde bueno, vivir a veces cuesta. Lo voy a dejar ahí. Magnífico. Adelante, Joana. Bueno, quizás alguien me puede ayudar con la traducción. Lo voy a decir en inglés. Gracias por bueno, he dicho gracias. Eso es perdón. Thanks a lot for your input, for your it was really inspiring for me to listen to you.
There's one thing I do observe. I'm like working in the field of global citizenship education, active citizenship with young people, with students. And what I sometimes or often perceive is that there's a kind of fear because of the climate change, no? A kind of fear that people, and they stay like this shocked and they cannot move anymore because we all know that it is something really urgent. So what can we do to make people and young people active and getting out of this shock because of climate change? Because all the things we saw, they are really urgent, they are really crucial, all your pictures and everything, but what can we do to get out of this shock, maybe? Maybe somebody could translate it for me, more or less. ¿Lo habéis entendido? ¿Hay alguien que no, en general? De todas formas, si queréis ser quien, según respondéis, contextualizáis la respuesta, pero ya así elegís la parte que queráis. Yo creo que es más rápido. En resumen, ¿qué hacer ante el miedo? ¿Cómo pasar del miedo ante la situación del cambio climático a un compromiso, a una acción, ¿no? En síntesis. Bueno, creo que es una de las claves que tenemos que responder ahora mismo, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de acción frente a esta realidad? Y el problema que tenemos con el miedo no es únicamente un miedo que paraliza, también es un miedo que alinea. Es decir, normalmente cuando estamos hablando de ecoansiedad hay dos vertientes, o bien, en fin, hablando claro, ya estamos jodidos para que hacer nada, o bien el problema es demasiado grande y no vamos a hacer nada. Y lo cierto, y no es cierto, por una parte todavía tenemos tiempo, tenemos margen, nos va a engañar, el cambio climático ya está aquí, lo vamos a afrontar, pero hay una diferencia entre un cambio climático de 4 grados y hay una diferencia entre un cambio climático de 2 grados. Hay una diferencia entre no hacer nada y solamente esperar al cambio climático y tener estrategias de mitigación y de resiliencia para sobrevivir mejor a una sociedad del cambio climático. Y esto es totalmente posible, es decir, tenemos que empezar a preparar nuestras comunidades para ser más resilientes frente al cambio climático. Y lo que tenemos que enfatizar es que construir estas alternativas es deseable. Lo que tenemos que enfatizar es que esta situación desde donde la juventud se siente cerrada, y no únicamente la juventud, desde donde todos sentimos miedo, sentimos ansiedad, no es una situación deseable. Lo que tenemos que enfatizar es que podemos transformarlo mediante la acción y que la acción es la mejor escuela, que mediante las acciones podemos construir sociedades mucho más abiertas, sociedades mucho más justas, lugares mucho más abiertos para el uso de palabra. Podemos profundizar mucho más en nosotros mismos, saliendo de este capitalismo voraz de consumir una imagen cada 7 segundos, donde no tenemos ninguna capacidad de acción. Recuperar todo esto es esencial. Pero también tenemos que darnos cuenta que es un problema mucho más complejo, que va más allá de la persona joven que dice, bueno, yo me siento aterrado y no voy a hacer nada. Es un problema realmente psicocultural. Vivimos en una cultura tan permeada por las dinámicas capitalistas que a veces parece que es mucho más sencillo imaginarse el fin del mundo a imaginarse el fin del capitalismo. Y esto es... hay una teoría que tiene la escritora Ursula K. Le Guin, que os la recomiendo encarecidamente, y ella habla de la aceptación popular de la distopía. Si, por ejemplo, nos fijamos en videojuegos que jugamos, en imágenes que consumimos, en las noticias que vemos, en los últimos bestsellers como El cuento de la criada y demás, son distopías. Es que nos encanta consumir distopías, las disfrutamos. De tal forma que cuando nosotros estamos jugando videojuegos, ¿no?, de apocalipsis nuclear y de repente tienes la imagen de una patera que habrá naufragado en el Mediterráneo, nos parece totalmente indiferente. Y vivimos en una sociedad que es una cultura que está francamente masacrando las emociones. Es decir, estamos perdiendo la capacidad de empatía, estamos perdiendo la capacidad de sentir la conexión con la naturaleza. Y realmente, si somos capaces de seguir viviendo en un sistema que está extinguiendo 150 especies por día, es porque no tenemos esa conexión con la naturaleza, porque nos hemos desarraigado de la naturaleza. Entonces, frente al miedo, creo que lo que tenemos que reivindicar es rearraigo por el medio rural muchas veces, arraigo con la tierra, arraigo con la naturaleza, y en ese espacio que se abre de tener una conexión individual, colectiva, con la naturaleza, con escuchar los pájaros y demás, se abre también la posibilidad de recrear, de regenerar nuestra capacidad emocional y de abrir nuevos futuros. Bueno, yo solo iba a decir que los psicólogos, cuando tú tienes depresión, te dicen que es duro, pero que para empezar a hacer cosas hay que empezar a hacer cosas. Entonces, hay veces que simplemente hay que dar un pasito para que todos los demás sigan. Y es muy complicado y no se le puede exigir a la gente y no se puede llegar a partir de la culpabilidad, pero sí es cierto que hay que darse cuenta de que ese pasito tiene que ser en comunidades
y por eso el enfoque de enfocarlo todo en colectivos y tal, porque cuando intentamos arreglar las 150 especies por minuto, nosotros solos aquí un día, pues es normal que nos quedemos en shock. Pero cuando tú empiezas con la gente que tienes a tu alrededor, ahí sí puedes ver un cambio. Entonces ahí de repente tus pasitos tienen sentido. Estoy desbordado de reflexiones, ideas y pensamientos y me estoy teniendo que contener un montón. ¿Más preguntas? Pues venga. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos vuestras ponencias. Mi pregunta va encaminada un poco a las medidas. Creo que una de las grandes preocupaciones de los jóvenes es que no ven el potencial, es decir, el tamaño del efecto y las consecuencias de ciertas medidas, porque claro, estos discursos que nos lanzan de catastrofismo, como has comentado, realmente son desesperantes. Entonces, creo que no vemos el punto. O sea, me gustaría que destacarais qué medidas son más productivas. O sea, cuál es el coste-beneficio de tomarlas, si realmente merece la pena. Bueno, yo medidas concretas no sabría decir, o sea, no tengo esa, pero creo que lo que es importante es ir de la mano de la gente que sabe, que son los científicos en este caso, y de esa mano, digamos, tirar del hilo, ¿no? Y cuando digo tirar del hilo, me voy a lo que antes comentaba, ¿no? A las políticas públicas. O sea, al final, los grandes cambios que tenemos, los derechos que disfrutamos, algunos, ¿no? Los que disfrutamos de los derechos, del acceso a los derechos, han sido gracias al empuje de las sociedades y que luego las políticas se han podido traducir, los políticos lo han escuchado, desde luego no al 100%, pero así la sociedad ha ido avanzando por lo menos en mejoras sociales para algunos sectores, ¿no? Hay que ver que efectivamente no llega a todos. Pero yo también por mi trabajo sí pienso que las políticas públicas mueven el mundo. Y entonces hay que incidir sobre esas políticas para que efectivamente sean, iba a decir bondadosas, no sean efectivas para frenar o para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Pero yo ahí creo que la ciencia es la que tiene y a la que habría que escuchar. Lo que pasa es que muchas veces es difícil tomar, y se vio con el COVID, ¿no? O sea, las medidas estrictamente científicas en una sociedad con la que vivimos, que hay unas connotaciones económicas muy importantes, siempre se matizan. Y en esa matización lo que suele prevalecer casi siempre más, también por la sociedad en la que vivimos, es la parte economicista de la situación. Y creo que tenemos que seguir recordando estas imágenes que no son un videojuego y que van a estar ahí o que ya están aquí y que pueden extenderse cada vez más. Y me extiendo mucho con las contestaciones. Pero creo que bien. Poner rápidamente. Sí. Siempre hablamos de cosas catastrofistas o de los peores datos porque es de los que tenemos que levantar conciencia, ¿no? Porque son los que no están en el discurso. Pero, francamente, hay cosas que están mejorando, hay cosas que van a bien. O sea, en diciembre de este año, sorprendentemente, una COP llegó a un acuerdo que parece que se está cumpliendo. Fue la COP de biodiversidad, el proceso Montreal, en el cual se acuerda que para 2030 el 30% de la Tierra va a estar protegida para conservar biodiversidad. Esto parece que se está llevando a cabo. Por supuesto, podemos tener muchos debates de cómo se está llevando a cabo y las implicaciones que va a tener, pero cosas que están yendo hacia adelante. Os sorprendería también lo sencillo que es hacer lobby. Es decir, dentro de las instituciones es muy simple, sobre todo gracias a la fuerza que está ganando el activismo en las calles ahora mismo, con la sensibilidad social que está habiendo. Hemos visto cómo hace una semana en el Parlamento Europeo en Estrasburgo se salvó, por la mínima, es cierto, pero se salvó la ley de restauración de la naturaleza en Europa, que no estaba para nada clara que fuese a pasar. Y la salvamos a base de hacer lobby, a base de coger el teléfono, llamar a tu eurodiputado y decir, vamos a tener una reunión porque esto no es normal. Y realmente yo os invito a ser valientes, a ejercer vuestros derechos como ciudadanos en una democracia y presionar a vuestros representantes políticos porque es totalmente factible el hacer lobby. Has hablado de las medidas que son más efectivas a la hora de qué podemos hacer nosotros en tanto que individuos, porque es cierto, Paula lo ha subrayado, el cambio de ser sistémico,
tenemos muchísimas más soluciones sistémicas, por eso nos tienes que preocupar, porque lo único que nos falta es capital político para implementarlas y poco a poco creo que estamos ganando. Es cierto que luego en situaciones como partidos negacionistas, no vamos a entrar en detalles, peligran, pero estamos ganando más capital político ahora mismo. En lo que podemos hacer en tanto nosotros que individuos, creo que no es tanto ese discurso de tú puedes cambiar, tú puedes, el cambio está en tu mano. Es cierto que la capacidad ética está en tu mano, porque podemos, o sea, estoy de acuerdo con lo que habían comentado antes, que no es tu problema, no es culpa tuya el coger un avión, porque a fin de cuentas vivimos en un sistema que te han colocado eso desde que eres pequeño y es un deseo casi psicocultural, como hablaba. Pero es cierto que no es ético coger ese avión y es una conversación que también tenemos que tener, o sea, en qué medida queremos tener una existencia ética o no dentro de este sistema, y es algo que podemos cambiar, pero es cierto que a nivel pragmático tiene poco impacto, tiene más impacto ético. Y a nivel pragmático, lo que sí que tiene mucho impacto es el ámbito local. En el ámbito local podemos cambiar muchísimas cosas. Quizás no tanto a la hora de controlar emisiones, pero a la hora de proteger biodiversidad, muchísimo. A la hora de eficiencia energética, muchísimo. A la hora de realmente dar resiliencia a nuestras comunidades para cuando llegue los peores efectos de la crisis climática, muchísimo. Y yo creo que aquí paso el micro al mundo rural, que es quien puede hablar más de lo local. Pues, o sea, yo comparto mucho, bueno, justo eso, que los impactos en el mundo rural al final siempre están minimizados, porque justo atiende a eso, a esa resiliencia, a esa comunidad que, o sea, que digamos, está fuera esa responsabilidad, bueno, con esa mirada de responsabilidad individual, sino más bien con una responsabilidad colectiva. Cierto es que, bueno, como mencionábamos antes, el mundo rural parece que una resistencia, pero digamos que son lugares de vida, son lugares donde producimos la vida. Y ahí es donde tenemos que aportar generando, o sea, cuidando nuestros ecosistemas, que lo hacemos de manera cultural, porque ya se sigue haciendo desde siempre. Y a lo mejor podemos decir que el desarrollo que se ha producido dentro del sistema capitalista, que es más visible en los núcleos urbanos, nosotros ese retraso, que digamos que podemos decirlo que no es un retraso, sino simplemente lo que se ha hecho es atender a la sostenibilidad de las vidas del planeta y de las personas que en él habitan, pero desde un núcleo más localista. Entonces, bueno, ahí sí que se ven claramente las medidas. O sea, cada medida que hacemos pequeñita de conservación, a lo mejor de una acequia tradicional, para que sea más eficiente el recurso hídrico, esa pequeña acción, que parece una pequeña acción vinculada a lo mejor a un territorio tan pequeño como puede ser La Serena, o que donde las precipitaciones son muy bajas, el impacto es grandísimo. Es grandísimo, sobre todo para la conservación de nuestro propio ecosistema y nuestra forma de vida de allí. Y creo que, bueno, ahí ya estoy viendo ahí que queda poquito tiempo. Voy a añadir una pequeña cosa así rápido, porque hay dos preguntas como que las que ha hecho. Hay una al final que te ha quedado un poco porque como que no sabía muy bien si preguntarla, ¿no? Lo de si vale la pena, porque es una cosa que nos nace mucho. Y eso me parece muy curioso, porque siempre tenemos la historia de que vale la pena, significa que hay que comparar dos cosas, ¿no? Está una y otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tomamos acción por la crisis climática, pues nos dicen, mira, pues para arreglar que esto, yo que sé, no imita tanto, no sé qué, tenemos que gastarnos no sé cuántos millones de euros. Y dices tú, ¿vale la pena? Porque lo comparamos con lo contrario, que sería no gastarnos no sé cuántos millones de euros. Entonces, pues claro, hay uno que cuesta un poquito más que el otro. Sin embargo, cuando lo comparamos con la parte de, pues si no te lo gastas en 5 años se inunda y arreglar la inundación que ha pasado son 10 millones de euros, de repente sí vale la pena. Entonces, ¿con qué lo estamos comparando? De nuevo, la cosa de vivir, ¿cuánto vale? Pues no sé, lo que veamos. Y la parte de qué hacemos, ¿no? Pero en plan, realmente, dime las soluciones. O sea, podemos hacer eso, podemos, como hemos dicho, escuchar a la ciencia y podemos leernos el IPCC, que también es un poco tocho, pero bueno, yo me lo he leído y tiene unos dibujitos a veces y te va diciendo, aquí esto es lo que más sirve, aquí esto es lo que más sirve. Y eso está muy bien. Y puede ser muy prescriptivo leérselo y decir, pues hacemos 1, 2 y 3 y los políticos deberían hacerlo. Pero lo guay en pensar en soluciones es la parte de soñar. Y luego hablaremos a lo mejor de la idea del solar punk, porque no es solo el transporte público, sino el pararte e imaginar en tu ciudad, en tu pueblo, cómo sería un transporte público gratis. ¿Cómo te moverías? ¿Cómo sería una cosa que viene a menudo? O sea, pararte y soñarlo. Y yo creo que esa es la parte de soluciones que mola. ¡Wow! Se ha acabado el tiempo, justo en el minuto. Unos segundos antes para que vayamos al café con algo.
corregidme o haced así con la cabeza o no, si una posible síntesis de lo que habéis expuesto es que un pequeño puñado de humanos está destruyendo todo por codicia en pocos segundos, digo todo, deliberadamente, ante el despiste de la mayoría. Y parte de la solución consiste en que en vez de salir de este curso más sabias, salgáis más comprometidas, para sensibilizar que nos carguemos a ese pequeño puñado de humanos en la posición en la que están, o que nos carguemos sus decisiones, ¿no? Sus decisiones. Y me gusta que me matice en ese sentido también. Iba en esa dirección, no violenta. Vamos al café y volvemos y seguimos dándole vueltas. Gracias. ¿Estamos? Pues retomamos. Vale, tenemos ahora otra media horita que precederá a las 2 horas de continuación. Así que no pasa nada, nada se va a quedar en el tintero porque encima después tendremos para comer. Así que no os agobiéis, que nadie se va a quedar sin hablar. Hemos visto cómo esa diversidad de activismos, de realidades, de implicación, de transformación de los problemas de los que sabemos que tenemos la información, pero a veces falta el coraje, esa diversidad es fabulosa. Tenéis un montón de opciones aquí para preguntar cómo es, cómo se vive, cómo os unís, cómo cogéis lo que os interese para tener una vida tan entretenida y tan apasionante, porque yo creo que una de las cosas del activismo que se puede mencionar aquí es que hacéis algo. Oye, a mí me encantan vuestros trabajos, vuestras actividades, vuestra productividad, vuestra capacidad. O sea, yo quiero una vida así, ¿no? También. Así que creo que el activismo en este sentido, lejos de esa idea de la desesperanza, creo que es una forma de vivir bastante interesante. Partiendo de ahí, ¿quién tiene preguntas para que no me lance yo? ¿Alguien quiere empezar? ¿Por aquí? ¿No? ¿Seguro? Vale, yo tengo una pregunta para que nos pongáis un poco en situación, porque claro, este curso va sobre jóvenes, activismo y derechos humanos, ya ha quedado claro esa transversalidad de ideas, pero me gustaría si podéis añadir algo de información, la que tengáis, sabiendo que es muy difícil, del cuál es el volumen de ese activismo realmente que existe, tanto el juvenil como el general en la sociedad. Es decir, claro, hablamos de que el activismo es minoritario en todas las sociedades, en todos los tiempos, en todos los periodos históricos, comprometerse fuera de las actividades que te dan de comer directamente es una opción minoritaria, parto de ahí, pero ¿tenéis algo de información del impacto? ¿Cuánta gente se mueve? ¿Cuántos nodos hay? ¿Cuánta gente está en vuestras organizaciones? ¿Cuántas organizaciones conocéis? ¿Cuántas redes? Un poquito de volumen de cuánta gente en España está en movimiento. Coged micros, si os atrevéis, sabiendo que es una información líquida, ¿eh? Es que a mí no me gusta nada responder a las preguntas que me hacen, entonces pues yo siempre le doy la vuelta. Pues dale, dale. y a ver, lo de los números de cuánta gente exactamente se mueve, pues sí, pues te digo, mira, pues en el nodo de Granada somos 15. Pero realmente a mí lo que me parece fascinante del activismo y de cómo se mueve es en relación a qué, ¿no? En el sentido de que en España nos parece como muy normal y muy común que en España en el 8 de marzo salen muchísimas personas, en España en el orgullo salen muchísimas personas y en España en una huelga climática pues no salen tantas. Y esa clase de diferencias, y en España por el antirracismo, pues no se mueve tanto, y en España por el tal, y el hecho de que hemos, al parecer, socialmente elegido unas luchas y no otras. Y eso es muy curioso porque cuando te mueves a otros países, pues yo pensaba que pues a lo mejor en otros países estaban tirando por el ecologismo porque tenían ya los otros cubiertos, ¿no? Porque a lo mejor pues ya como eran muy feministas y ya tenían todo no sé qué, pues yo que sé, Alemania era muy avanzada y por eso ahora tiraban por el ecologismo. Y no es cierto, o sea, en Alemania flipan con las marchas que tenemos aquí feministas y en Italia tienen unas marchas ecologistas gigantes y el feminismo y el colectivo LGTB está un poco más atrás. Entonces, a mí lo que me fascina es un poco la parte de cómo la gente elige dónde movilizarse, porque hay mucha movilización, pero depende de en qué campo es más visible que en otro. Y has introducido además el elemento también de las distintas intensidades, ¿no? No es lo mismo ir a votar una vez cada 4 años o ir a una manifestación una vez al año que estar más activo en organizaciones. Coged el micro e id continuando esa opción, y si alguien quiere levantar la mano, que lo haga cuando quiera, pero os pregunto, ¿qué entidades hay? ¿Qué permeabilidad en el territorio tenéis? ¿Cuánta gente hay detrás de lo que contáis? Y no solo en vuestras organizaciones, sí. En lo que queráis contar. Bueno, yo no voy a dar ninguna cifra porque no la conozco, ¿no? Pero yo más que en personas miro las organizaciones que hay. Y organizaciones hay un montón de organizaciones. Y yo solo me sé, por así decir, las organizaciones que trabajan en tema de cooperación al desarrollo, ¿no? Que
trabajan temas climáticos, pero luego están las organizaciones climáticas y luego están las organizaciones pues, de cada causa, ¿no? Y hay, no voy a decir millones, pero miles de organizaciones. En la Coordinadora Española de Organizaciones de Desarrollo, en la estatal, junto con todas las coordinadoras autonómicas, somos más de 400 organizaciones en todo el territorio del Estado. De ámbito estatal. Pero ahí están incluidas también las autonómicas. Vale. ¿Vale? Más de 400 organizaciones, solo de organizaciones no gubernamentales de cooperación, por decirlo de alguna manera. Si te vas a los ecologistas, pues habrá otras tantas. Feministas, ni te cuento. O sea, hay mucho tejido de personas que están haciendo cosas. Y entonces yo cuando joven, no joven, de cualquier edad, me preguntan, ¿yo qué puedo hacer? Tal. Se me está pegando porque tú pones voces cuando dices, yo no sé. Giro. Mira las organizaciones que hay en tu ciudad y mira cuál es tu causa. Porque creo que todos tenemos una causa, otra vez del tiempo que tenemos para esa causa. Pero identifica tu causa y haz algo con lo que puedas, como puedas, tal. Muévete, haz algo y no seas muy exigente tampoco contigo mismo, ¿no? No quieras ser Greta Thunberg el primer día. O sea, puedes hacer otras cosas. Creo que lo bueno es ser también un poco indulgente con uno mismo, en el sentido de, bueno, yo hasta ahora puedo hacer esto, pues hazlo. Bueno, sobre activismo modo Greta Thunberg luego podemos hablar, que hay mucho que comentar. Respecto a la pregunta, tampoco tengo yo muchos números, o sea, bote pronto os puedo decir, en la sección juvenil del ASEO somos 1.200 jóvenes, pero también os puedo decir, hicimos una sesión de democracia abierta en unos grupos de reflexión y vinieron 15. Depende mucho del momento en el que sea, porque se puede construir, no sé si lo sabéis, la manifestación más grande que ha habido en toda la historia de España ha sido por la justicia climática, y fue en la COP25 en Madrid, hubo más de 500.000 personas. Pero, ¿dónde están esas 500.000 personas en el día a día? Depende mucho, os puedo decir, en Francia, que es donde estoy yo ahora, en la manifestación hubo una acción de desarme, como les llaman ellos, que ya es un activismo mucho más radical, no es un activismo de decir, si la propiedad privada está destruyendo el planeta, vamos a desarmar la propiedad privada que está destruyendo la naturaleza, que luego podemos hablar, si queréis, de radicalidad y no, y hubo 30.000 personas. Es una locura tener 30.000 personas en una acción coordinada que va a asaltar una infraestructura que está, en este caso, estaba saboteando el agua, privatizando el agua. Es desobediencia civil y genera antecedentes policiales. Sí, bastante. Como has comentado, tenemos fichas policiales por aquí. Pero a lo que iba es que depende mucho el contexto. Y no creo que haya un perfil de persona activista, porque también lo comentamos ayer en la cena. Realmente todo el mundo tiene la posibilidad. Y la pregunta, y aquí te voy a robar el trabajo y os la voy a lanzar a vosotros, porque no es una cuestión de números, es una cuestión de qué clase de contextos, qué clase de educación, qué oportunidades tenemos que dar a la gente para que se pueda comprometer con el activismo. Porque como hemos visto, o sea, depende del momento. Lo mismo tienes 500.000 personas en una manifestación que tienes 30.000 en otra mucho más radical. Y no es cuestión de que haya gente comprometida con una cosa o con otra, es gente que tiene la capacidad y la posibilidad de comprometerse. Entonces, ¿qué necesitamos para tener esa posibilidad? Si os atrevéis. Yo desde el ámbito rural, o sea, las posibilidades a actuar como activista, como la figura de activista que tenemos de Greta o así, es mucho más complicado. Digamos que, o sea, sí que en el ámbito rural sí que hay sociedad organizada, pero aquí, está un foro de jóvenes, pero los jóvenes no son los organizados. Creo que, por el Estado, o sea, que no me parece mal. También porque ellos, o sea, su sistema de organización es esa rebeldía y esa protesta. O sea, es una protesta clara ante la desidia que se está generando en sus núcleos, ¿no? Yo tampoco como números, no puedo decir números de personas que están movilizadas o activistas en el ámbito rural, sí que hay, pero digamos que también podemos ver las movilizaciones del campo, ¿no? Esas movilizaciones hacia ámbitos de protestas sobre la situación que está viviendo el campo, situaciones que está vinculada al medio natural, sí que se dan, ¿no? Y luego, ¿qué poder hacer? O sea, ¿cómo podemos articular?
la verdad es que es complejo. Porque acceso, desde nosotros, desde el punto de Extremadura, a lo mejor tenemos una serie de privilegios que podemos tener acceso a muchísimas cosas, ¿no? Es verdad que se nos reduce, a lo mejor, más que no podamos, si se nos pone un poco más de traba o no tenemos un acceso tan directo desde el ámbito rural, pero que está ahí, lo podemos coger. Es una situación, yo creo que estructural, ¿no? Del sistema en el que estamos viviendo, que están desactivando, por ejemplo, lo digo sobre todo desde el ámbito rural, se está desactivando a esa población, pero es la propia población que está desactivando a ese tejido. Lo típico, bueno, de tus padres, tú vives en el ámbito rural, vete fuera, porque aquí no vas a poder hacer nada, ¿no? Esto, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué vamos a estar cuidando el medio, tu medio natural? Porque, bueno, finalmente, esto no es rentable. Lo voy a dejar aquí para que, bueno, puedan seguir. Bueno, yo creo que una de las llaves es la educación, ¿no? Yo creo que hay una parte importante, ¿no?, de esa educación, que es desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Creo que aparte de los conocimientos más empíricos, etcétera, hay una parte de desarrollo de pensamiento crítico, de conocimiento del entorno, de saber esas interrelaciones, que creo que debe ser potenciada en los currículums y hay que invertir, ¿no? Eso creo que es fundamental si queremos tener un país mejor, ¿no? Vamos a tener un mejor país si nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen un pensamiento crítico sobre las cosas que están sucediendo. Y ese pensamiento crítico no es criticar, sino es reflexionar sobre aquellas cosas que no están bien o que podían estar y construir, o por lo menos tener esa capacidad para imaginártelo en tu cabeza y luego ya ves cómo y con quién lo haces. Pero ese primer paso de invertir en educación en este sentido es básico. Hay una frase, no sé quién la dijo, ¿no?, pero las buenas sociedades y los buenos políticos y políticas son aquellos que plantan árboles en donde nunca se van a sentar a la sombra, porque se morirán antes de que el árbol crezca, ¿no? Y con la educación pasa un poco eso, ¿no? Tú inviertes en educación y es algo a largo plazo, pero va a quedar ahí. Y para mí es fundamental. Y luego está, digamos, el tiempo, ¿no?, y la sociedad en la que vivimos, y eso ya es otra historia, pero primero creo que es la educación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Mi pregunta iba un poco ligada a ese activismo un poco más no radical, que es una palabra con mucha connotación negativa, pero un poco más, radical, un poco más violento. Que va a la raíz, es radical. Sí, vale, pues que va a la raíz. Nota en honor a Marta, filóloga. Entonces, mi pregunta va dirigida hasta qué punto eso es justificable, o si pensáis que hay algún límite en el que tienes que parar porque se va, porque ya no merece la pena llegar a ese punto, pues en las autoinstituciones, el tema de las obras de arte, que a mí, yo estudio también historia del arte, te iba a preguntar después en la comida, que te he visto ahí hablando y no quería interrumpirte en el desayuno, pero si pensáis que eso está justificado o que se tienen que buscar otros... Han disparado directo, ¿eh? O sea que no os escaquéis. Vale, muchísimas cosas que comentar, es un tema fascinante. ¿De dónde, vamos a poner un poco para dar algo de contexto, ¿no? Estos nuevos activismos más radicales, ¿de dónde salen? Salen de la idea de que la violencia que está generando este sistema es suficientemente violenta y que por tanto no es una acción contra, no es una acción violenta, es una acción de autodefensa. Esa es la filosofía y el paradigma que están utilizando. Es un poco por los contextos que hemos estado viendo en las presentaciones, ¿no? Estamos hablando de una crisis climática que está produciendo 5 millones de muertos al año, hay cierto derecho de autodefensa aquí. Lo que, por lo menos, todas las teorías políticas radicales que son más legitimadas o que están más distribuidas ahora mismo son teorías que únicamente hablan de violencia, comillas, contra objetos inanimados, nunca contra personas. El libro de referencia, por si queréis echar un ojo, y que hace un resumen bastante bueno de este tipo de teorías, es como, creo que la traducción en español es como volar, no, como explotar un gasoducto, de Andreas Malm.
Hay que dar la referencia. Realmente... Y es muy divertido. Está bien escrito, está bien escrito. Lo que hablan es de esto, ¿no? Si la destrucción del planeta se está dando mediante la actividad capitalista se está dando mediante infraestructuras, bueno, destruyamos estas infraestructuras y salvemos el planeta. Es un poco lo que... y ahora voy a pasar a lo que es la experiencia personal. Es un poco lo que está haciendo en Francia el movimiento Soulèvement de la Terre, que es un movimiento que está dedicando al desarme. Identifican lugares donde hay entornos naturales en estado crítico. El más famoso fue el caso de las megabasinas, eran unas megas piscinas donde se estaba saqueando agua para concentrarla en grandes cantidades de agua para la agricultura industrial. Y al hacer esto estaban destruyendo todo lo que era la agricultura pequeña y básicamente estaban secando la tierra. La respuesta que hubo fue, pues nos vamos a cargar. Y hubo una manifestación de 30.000 personas que ahí marcharon, muy organizado, la verdad. Luego podemos hablar de cómo se organiza este tipo de eventos. ¿Qué pasa? Que aunque la violencia sea contra la propiedad, este tipo de acciones llaman a la violencia también del Estado. En este caso, el Estado lo que hizo fue ponerse de un lado muy claro, fue del lado de esta propiedad privada y mandó un contingente policial de 3.000 policías. No estamos hablando de una ciudad, era en medio del campo, era realmente la mitad de la nada, o sea, fue un despliegue sin precedentes. Estamos hablando, vale, los manifestantes marchan para destrozar este tipo de propiedad, este tipo de material que está destruyendo la tierra. ¿Me preguntáis qué opino yo? Me parece que está totalmente legitimado, francamente, y me parece que es también necesario empezar a escalar, en ciertos sentidos, la seriedad de los movimientos. Pero hay que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque en esta manifestación, en cuanto los manifestantes... Bueno, voy a hablar en plural porque yo estaba ahí. En cuanto nos acercamos a esta situación, hubo una violencia sin precedentes. Es decir, en menos de 2 horas se dispararon 4.000 granadas. Esto no se había visto nunca antes en Francia. 4.000 granadas disparadas por parte de la policía y, claro, por parte de los manifestantes también eso despliega la violencia, porque la violencia llama a la violencia. Y yo de repente, yo estaba en primeros auxilios y de repente me quedo flipando porque hay 3 coches de la policía ardiendo, hay piedras volando, hay granadas volando, o sea, es una situación de guerra total. Os invito a ver imágenes porque realmente es una cosa que sobrecoge el corazón. Entonces, por una parte tenemos el debate teórico, que si me lo preguntas si estoy de acuerdo con el libro de Malm, sí. Me parece que es lógico, tal y como se plantea, me parece que es lógico esta escalada porque estamos en nuestro derecho a defender nuestras condiciones de vida, porque se trata de eso, defender nuestras condiciones de vida ante quienes los quieren destruir, pero con cuidado, porque la violencia llama a la violencia y es muy, muy fácil entrar en espirales y entrar en líneas invisibles. Ayer hablábamos de criminalización de la protesta, ¿no? Con Pastora, que sirve también para ubicar esa reacción de 3.000 policías. Un poquito muy rápido que se me ha olvidado sobre esto. De hecho, este movimiento hace 2 semanas lo acaban de disolver oficialmente el Estado francés, lo ha declarado ilegal y ahora tienes a la brigada antiterrorista francesa persiguiendo activistas. Paradójicamente, por parte de la sociedad civil, esto ha producido una oleada de apoyo y ha habido 110.000 personas que han demostrado su apoyo público. Gente como, bueno, desde la Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, pasando por antropólogos, o sea, gente muy, muy reconocida. Entonces, tienes esta situación muy extraña que creo que da para muchísimo que pensar, donde tienes una sociedad civil que simpatiza con un movimiento que se ha declarado ilegal y que la policía lo está persiguiendo. Bueno, yo iba a tocar un poco también el tema de la violencia, desde también el lado de pues yo qué sé, los cuadros, ¿no? Lo que a todo el mundo le choca. Y hay una parte que un poco cada vez que te metes en cualquier movimiento no violento como los nuestros, la primera pregunta es ¿qué es la violencia? ¿Qué consideramos violencia? Y ¿cómo puede ser que el movimiento sea no violento si está explotando pues yo qué sé, una piscina o lo que sea, ¿no? Pues hay un boom, ¿cómo puede ser esto no violento? Entonces, a mí la pregunta es como, ¿qué es lo que a ti te genera violencia? Porque violencia de pegarle a las personas, pues ya sabemos que está feo. Pero a mí me genera violencia el hecho de ir a mi barrio y que la gente no pueda andar por la calle sin morirse de calor, porque es que genera violencia porque la gente está muriendo de eso. Entonces, el ver si es legítimo o no, hay que, de nuevo, ver la balanza, el con qué lo estamos comparando. Y cuando hablamos de todos los movimientos que son del sentido pues bueno, han cortado una calle, se han pegado no sé qué cuadro, han hecho tal y cual, han echado pintura. Lo que nos genera es un poco lo están haciendo mal. Y eso es histórico. Siempre que alguien se ha protestado, la respuesta de los demás ha sido así no. Y le dices tú, ¿pero entonces cómo? Y entonces, porque miran para atrás, y ya hemos dicho que llevamos hablando que llevamos con la crisis climática desde los 80, pero él tenía razón de que llevamos antes, y la cuestión es que llevamos desde los 80 a lo mejor con suficiente conocimiento para decirle a la gente, haced algo.
Y decimos, haced algo de una manera. Y lo dicen científicos, que lo hemos visto en ingentes cantidades. Y entonces lo decimos en protestas civiles, porque nos dijeron, pues tenéis que juntaros todos y convenceréis a los políticos. Vale, pues nos juntamos todos y convencemos a los políticos. Y hemos ido a la ONU y hemos hablado en público y hemos hecho todo. O sea, tú todo lo que preguntes antes, dime otras opciones. Pues tienes que hacerlo delante de la televisión, se han ido a la televisión. Tienes que hacerlo delante de no sé dónde, se ha hecho eso. Entonces cuando preguntas y se ha hecho, y se ha hecho, y se ha hecho, y se ha hecho, ¿qué hago ahora? Y si yo quiero que me escuchen y los periódicos insisten en mirar hacia allá, ¿cómo lo hago? ¿Cómo digo que me miren? Hay una protesta en Reino Unido que le llamaban The Big One. The Big One porque era la protesta que más gente había unido hasta la fecha. En España no se ha oído de esa protesta. ¿No la conocemos? ¿Eso lo conocemos? Tampoco. Hay movimientos llenísimos de personas que no se escuchan porque las cámaras no miran. Y entonces en algún momento dices, ¿a quién le hablo? Y de esa desesperación es de la que surgen esta clase de movimientos en el que de repente le echamos a un cuadro y que el cuadro no ha sido dañado porque había un cristal y en realidad todo está planeado porque la gente no quiere generar esa clase de violencia y es el último recurso. Pero de repente en todas las televisiones salen las televisiones de Estados Unidos, salen las televisiones de Asia, de África, de Europa y de todos sitios y de repente nos miran. Y de repente escuchan, y es verdad que es una escucha que a lo mejor está teñida y manchada en el hecho de que hay un debate sobre si es legítimo o no, pero por lo menos están escuchando que la crisis climática existe. Y es catártico porque agota el gritarle al vacío. Creo, sin embargo, que también tenemos que hacer la distinción entre visibilización y efectividad, y no es lo mismo. Por ejemplo, en este caso, la última protesta que hemos hablado, vale, todas las cámaras las teníamos ahí, pero a nivel de los hechos no se consiguió nada. Bueno, se consiguió una represión brutal, pero no se consiguió nada a la hora de cambiarlo. Y creo que, aunque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es la desesperación la que muchas veces es el motor del cambio, es muy importante y por esto es también importante asociarse y tener espacios de diálogo y espacios de reflexión, de realmente pensar cómo vamos a capitalizar esta desesperación. Y hay muchas otras acciones que no requieren que no requieren violencia y que se han demostrado mucho más efectivas. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero es que creo que necesitamos a veces tener estos bancos de ideas, ¿no? Ciertas acciones que nos animan y por acabar en una nota un poco más optimista. Este mismo colectivo en Francia, una de las acciones que hizo fue un bosque centenario que iban a talar para hacer una autopista. Fuimos ahí y creamos un parque de juegos, para niños. Porque claro, para las cámaras, talar un árbol, pues talar un árbol, pero hostia, talar un tobogán queda un poco feo, ¿no? El bosque seguía ahí. Fue tan sencillo como ir durante un fin de semana, que más fue un festival, se organizaba una cantina colectiva, había conciertos, había conferencias y en el tiempo libre se creó un parque para juegos de niños enorme. Ese bosque seguía ahí. Y por eso la creatividad es el spin que muchas veces hace falta. Creatividad artística, ¿eh? Porque tiene arte. Más preguntas. Estaba Ramtin, después tenemos otra por aquí. Perfecto. Mi pregunta es lo que estábamos hablando ayer con algunos compañeros era que en próximos 10 años, si llevamos la vida de manera que llevamos hoy en día, ¿qué conflictos vamos a enfrentar? ¿Qué tipo de conflictos vamos a tener en próximos 10 años relacionado con cambio climático? A ver, ¿qué consecuencias, o sea, qué vamos a tener? Pues, ¿qué conflicto? Pues bueno, se había apuntado los migrantes climáticos, que, o sea, eso es una realidad, que vamos, o sea, que a día de hoy, o sea, lo estamos, gracias. Pues es una realidad que vamos a tener que afrontar a nivel social. No tanto, o sea, como decimos, o sea, si está asociado a nivel medioambiental, pero es una realidad que está ahí. Y luego la falta de recursos. O sea, yo, por ejemplo, haciendo alusión al proyecto de moda, digamos que, claro, o sea, ahora se está produciendo, dentro de una década, se está establecido que se va a producir el doble o el triple de ropa que está, o sea, con el sistema y el modelo que tenemos ahora, ¿no? A día de hoy, hace una década, teníamos la mitad de producción. Y todo eso conlleva, o sea, y es el 50% más de recursos que se está utilizando o sea, no solo los recursos, sino la contaminación que se está dando, ¿no? Digamos que, o sea, vamos a tener parece catastrófico, pero, o sea, si no se pone frenos, que realmente sí los hay, o sea, hay alternativas para llevarlo a cabo,
pero si no lo hacemos en 10 años, o sea, va a haber unas consecuencias bastante brutales. O sea, que falta de alimentación en sitios, en las localidades, en sitios donde se está produciendo, por ejemplo, toda la producción textil, o por lo menos toda la producción, digamos, de materia prima. Claro, o sea, son campos que están, o sea, van a ser exterminados con todos los pesticidas, con todo, o sea, lo que se le está produciendo para no mermar la producción que se tiene que hacer, ¿no? O sea que si no se pone frenos, que realmente sí que hay alternativas para ello, nos vamos a enfrentar a algo un poco desolador. Hambre, conflictos, enfermedades, migrantes, o sea, crisis económicas, inflaciones galopantes, conflictos, todo eso genera conflictos otra vez, más desigualdad, y la desigualdad al final lo que genera son, vamos también a unas sociedades cada vez más desiguales, ¿no? Internamente, que no son, no hay cohesión, ¿no?, dentro de las sociedades, y con lo cual una sociedad desigual es una sociedad que hay una capacidad de generar conflictos enormes, ¿no? Había otra palabra pedida detrás. Buenos días, me llamo Estrella y lo primero daros las gracias por vuestras intervenciones porque han sido muy interesantes. Hola. Bueno, tengo dos preguntas, voy a intentar relacionarlas, pero sí que es verdad que una va un poco más enfocada a Alberto, porque me he quedado con una frase que ha dicho, que es: estamos aprendiendo a trabajar con jóvenes con menos condescendencia. Y yo creo que esa es una de las claves por las cuales los jóvenes... bueno, eso sería tema de debate, evidentemente no digo que sea la clave, pero creo que ahí reside un poco, digamos, el pozo de por qué a veces los jóvenes pues no es que no seamos activistas, pero tenemos un poco esa resignación porque sentimos que no vamos a ser escuchados, porque siempre se dice lo de los jóvenes somos el futuro, pero es que realmente somos el presente, porque en el futuro seremos adultos. O sea, algo tan obvio parece que todavía no cala como en el imaginario, y entonces tanto es como, cada vez que se dice eso es como que nos hipotecan nuestra oportunidad de cambio. Entonces, un poco enfocado más al lado institucional, es una pregunta que también la hice ayer, por eso soy muy pesada, pero es que me da mucha rabia porque en las instituciones no se nos da la voz, ni la representación, ni el espacio que nos merecemos, porque siempre se dice, no, soy el futuro, soy un tercio de la población, pero bueno, ¿dónde está esa parte de la población representada? Porque yo no la veo. Y, por ejemplo, hablando del proyecto de One Planet for All, yo lo conozco porque he tenido la suerte de trabajar en Global, que ahí tiene un espacio dedicado enteramente a ello, que es un espacio de reflexión y que cualquiera, bueno, invito a quien le interese a que lo consulte. Pero claro, yo porque he tenido esa oportunidad y esa suerte, pero igualmente sigue siendo algo muy desconocido. Entonces no solo se debería abrir espacio en instituciones, sino también en campos de reflexión como son los think tanks. Entonces, un poco lanzando la pregunta, ¿qué se debería hacer desde el lado institucional o desde la reflexión para que realmente ese espacio sea una realidad? Y luego la otra, bueno, lo he enfocado más eso por el lado institucional, pero igual queréis bienvenido a responder. Y luego la otra, que sí es un poco más general, es que lo estaba hablando con algunas compañeras en el desayuno, que a veces el activismo es un discurso muy romantizado. O sea, no digo, me encanta, o sea, no lo critico, pero digo que a efectos prácticos realmente a veces es imposible, porque a los jóvenes se nos exige carrera, máster, idiomas, salimos de la carrera, pero te exigen ya 5 años de experiencia cuando acabas de salir, y es como que tenemos un montón de imposiciones que nos generan un montón de ansiedad, y luego es como realmente no puedes dedicarle tiempo a todo. O sea, hay algo que tiene que fallar. Y encima arregla el mundo. Claro, claro. Entonces es como, si pensáis desde vuestro campo, ya que sois activistas, si se debería hacer el activismo algo más democrático y accesible para que todo el mundo tenga cabida, o sea, y de una manera como más flexible. Porque sí que es verdad que también mucha gente no se mete en el activismo pues precisamente por el no tengo tiempo, porque evidentemente tenemos como ya muchísimas cargas. Y ya, no me callo. Votando. Bueno, pues la contestación estaba en lo que había dicho. Estamos aprendiendo cómo se hace eso, ¿no? Pues aprender a ser menos condescendientes, ¿no? Y ahí la idea es modificar también nuestras estructuras, ¿no? Pero no es fácil, porque nosotros somos una institución, 40 años, con mucha historia, con mucho presupuesto también que gestionamos, afortunadamente.
Y entonces los cambios, incluso organizacionales, pues no son sencillos, ¿no? Sí hay, o sea, sí estamos en esa mirada de ver cómo somos capaces de integrar a jóvenes en el diseño de los proyectos y a mantenerles durante la vida del proyecto. Y ahí también estamos aprendiendo a hacerlo, porque los jóvenes tenéis un mundo geográfico, por así decirlo, muy volátil, ¿no? O sea, hoy estáis aquí en Yuste, mañana tú te vas a Eslovaquia, tú te vas a Colombia y otra se va a Salamanca, ¿no? Y entonces es difícil mantener, digamos, esos grupos de jóvenes vinculados a los proyectos. ¿Qué estamos intentando hacer en el One? O sea, ¿qué hemos hecho en el One Planet y en los proyectos un poco descendientes del One Planet, ¿no? Que desarrollamos en algunas comunidades autónomas? Crear esos consejos juveniles para asesorar los proyectos en esa planificación, desarrollo, evaluación, bla, 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 y ver cómo vamos aprendiendo haciéndolo así. Y respecto al One Planet, nosotros sí teníamos esa herramienta que lo he mencionado muy por encima, que era la Liga de Debates Corporativos. Hemos llegado a 4.000 jóvenes. Más de 4.000 jóvenes en esos debates corporativos en todo el Estado. ¿Lo podríamos hacer mejor? Sí, pero o sea, es algo que sabemos que no estamos haciendo bien y que queremos hacer mejor. No sé, no sabemos, aprenderemos por el camino. La segunda pregunta que planteabas, ayer se habló mucho, una de las posibles síntesis es efectivamente el activismo es libre en asumirlo y en las intensidades tenemos que conseguir que sean realidades. Ahora vamos a tener dinámicas para que puedas preguntar y seguir, o sea, repregunta en el siguiente tiempo para que el resto también podáis hacer preguntas, ¿de acuerdo? Y cómo superar esos públicos cautivos también de los que hablabais. Nos queda el rato de las dinámicas antes de la conclusión y de la comida del último día del curso. Entonces, yo solo quiero deciros que infinitas gracias. Empecé la mañana porque lo sospechaba anoche, que la mañana iba a ser de una intensidad, a mí me ha emocionado, extraordinaria también, que creo que es un colofón brillante para 2 jornadas en las que hemos hablado de distintos enfoques de derechos y habéis puesto el broche final a esa complejidad de que al final el problema es el mismo, o están tan interconectados que todas esas realidades de activismo se nutren y se enriquecen, y yo os pediría un aplauso y ya está para ellos y no hablo más, ¿eh?